Hola, mi nombre es Antonella Correa, soy residente de clínica médica y voy a hablar sobre enfermedades de las glándulas paratiroides y trastornos del calcio. Bueno, la glándula paratiroides suelen estar en estrecha relación con la tiroides. En la mayoría de los pacientes son cuatro, dos superiores y dos inferiores, y son de muy pequeño tamaño, miden aproximadamente 5 milímetros por 4 milímetros, el tamaño de un frijol, una lenteja, y pesan más o menos 35-50 miligramos. En pacientes que tienen enfermedades en las glándulas pueden llegar a pesar hasta 20 gramos. En esta imagen está graficada a la derecha las principales áreas de distribución de las glándulas y su íntima relación con la glándula tiroides, y en la izquierda está graficada la irrigación por las arterias tiroideas superiores e inferiores y la inervación por el nervio laríngeo recurrente. Bueno, la PTH se secreta instantáneamente en respuesta a reducciones muy pequeñas del calcio en el suero, que son detectadas por los receptores sensibles al calcio, y hace su actividad, digamos, a través de tres acciones. La primera, aumentando la resorción ósea. Esto ocurre minutos después de que aumente la secreción de la PTH. La otra acción es aumentando la absorción intestinal de calcio, mediada por una mayor producción de calcitriol. Es la forma, bueno, sabemos que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, y esta acción ocurre un día o más después de que aumenta la secreción de la PTH. Y por último, la tercera acción es la disminución de la excreción urinaria de calcio, estimulando la reabsorción de calcio en el túbulo distal. Esto ocurre minutos después de que aumenta la secreción de la PTH. Bueno, en esta diapositiva se encuentra graficada las acciones de la PTH, dividida en dos grupos. Una son las acciones esqueléticas y por otro lado las acciones renales. Bueno, sabemos que el hueso es el principal depósito de calcio, y la PTH estimula la liberación de calcio y fosfato mediante la resorción ósea. Esto lo hace mediante los receptores de PTH que tienen los osteoblastos, que al unirse liberan citocinas que terminan activando los osteoclastos para favorecer la resorción. Y a nivel renal hace su acción en tres niveles. El primero es mediante el aumento de la reabsorción de calcio. El calcio se filtra de manera pasiva por los gradientes electroquímicos en el túbulo proximal, pero el transporte activo está regulado por la PTH y depende de las necesidades del organismo. Tiene lugar en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. A otro nivel donde actúa la PTH es inhibiendo la reabsorción de fosfato en los túbulos proximales, y por último, estimulando la síntesis de 1-alfa-hidroxilasa, que es una enzima catabolizadora en la conversión de calcidiol en calcitriol. Bueno, voy a empezar hablando sobre hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad producida por la secreción inapropiada, elevada, de PTH. La hipercalcemia resultante es incapaz de suprimirla y es la causa más frecuente de hipercalcemia. Por lo general son pacientes mayores de 45 años, predominantemente en las mujeres, en una relación 3:1, y un 10% forman parte de un síndrome genético, que son las neoplasias endocrinas múltiples. Casi un 80% se trata de un adenoma benigno, en un 15 o un 20% una hiperplasia de las cuatro glándulas, y en 1 al 2% se trata de un carcinoma. Clínicamente los pacientes pueden encontrarse asintomáticos en un 80% de los casos, en los cuales la concentración de calcio sérica no es mayor a 1 miligramo por decilitro por encima del límite superior del rango normal. Por otro lado, pueden presentarse crisis paratiroideas en un 1 a 2% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario, que se caracteriza por una hipercalcemia grave, con un calcio sérico superior a 15, con una media de 17,5, y tienen síntomas marcados de hipercalcemia con disfunción del sistema nervioso central. Y por último, el hiperparatiroidismo clásico, que tienen síntomas atribuibles a hipercalcemia, incluido la anorexia, náuseas, estreñimiento, polidipsia y poliuria. Otra de las manifestaciones clínicas que pueden encontrarse en el hiperparatiroidismo es la osteosis fibrosa quística, que se caracteriza por dolor óseo, y radiográficamente hay resorción subperióstica en la cara radial de las falanges medias, aguzamiento de las clavículas, apariencia de sal y pimienta en el cráneo, quistes óseos y tumores marrones.
Los tumores marrones son el resultado de un exceso de actividad de osteoclastos y el color se debe al depósito de hemosiderina. Es muy rara ahora la osteoitis fibrosa quística, ocurre principalmente en pacientes con enfermedad grave y especialmente en pacientes con carcinoma. Por otro lado, la enfermedad ósea es un problema importante en pacientes con hiperparasecundario por insuficiencia renal, pero no en los primarios. La nefrocalcinosis es mucho menos común, es la manifestación renal clásica y afecta un 15 y un 20% de los pacientes. La mayoría de los cálculos está compuesto por oxalato de calcio y los factores que contribuyen a la formación de estos cálculos es la hipercalciuria, la hiperoxaluria, la hipocitraturia, baja ingesta de calcio, alta en oxalatos, alta ingesta de proteínas animales, de sodio, baja ingesta de líquidos y una alta concentración sérica de calcitriol. Entre las manifestaciones neuromusculares se observó un síndrome neuromuscular caracterizado por atrofia de las fibras musculares tipo 2, dando como resultado debilidad y fatiga, que son muy comunes. Eh, Hablando sobre los trastornos neuropsiquiátricos, incluyen el letargo, estado de ánimo, depresión, psicosis, disminución de la interacción social y disfunción cognitiva. Y se demostró que después de la paratiroidectomía, los síntomas depresivos y algunos aspectos de la memoria mejoran significativamente. Otras manifestaciones que puede tener la hipercalcemia pueden estar asociadas con las enfermedades cardiovasculares como hipertensión, arritmias, hipertrofia del VI, calcificación vascular, valvular, y peso corporal y anomalías del metabolismo de la glucosa. Bueno, acá hay unas radiografías. En esta se muestra la resorción subperióstica de las falanges, marcadas con flechas. También el ausamiento de las clavículas. Acá se pueden ver los tumores marrones, que hablábamos recién. Bueno, esta es igual. Y en esta imagen se puede ver los hallazgos, la apariencia en sal y pimienta del cráneo. Bueno, el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario se hace principalmente con estudios de laboratorio, teniendo en cuenta que la PTH tiene un valor normal entre 10 y 50, un 80 o 90% de los pacientes con hiperpara van a tener cifras elevadas, un 10 o un 20% van a tener valores normales y disminuida en casos de hipercalcemia no mediada por PTH. En estos casos, en donde está mínimamente elevada o dentro de los parámetros normales, a veces es necesario hacer una excreción urinaria de calcio en 24 horas para poder distinguir el hiperparaprimario del hipercalcemia hipercalciúrica familiar. Por otro lado, es importante dosar el calcio. Esto debe hacerse en dos medidas. Una única concentración alta de calcio no nos sirve para confirmar la presencia de hipercalcemia. Bueno, y como dije recién, realizar la excreción urinaria de calcio en 24 horas, teniendo en cuenta que más de 400 es indicación de paratiroidectomía. Dosando vitamina D sérica, que frecuentemente en estos pacientes va a estar disminuida, y el dosaje de creatinina, ya que puede haber disfunción del fallo renal. Bueno, para complementar el diagnóstico deben hacerse imágenes renales, teniendo en cuenta que los pacientes con nefrocalcinosis no diagnosticada, es decir, subclínica, o que tengan cálculos renales de calcio, tienen una enfermedad sintomática y cumplen criterios de paratiroidectomía. Otro estudio que debe hacerse es la densitometría ósea para determinar la densidad ósea en columna, cadera y tercio distal del antebrazo. No es necesario para el diagnóstico del hiperparaprimario, pero sí es una parte esencial del tratamiento y por lo tanto debe realizarse. También se deben evaluar las fracturas vertebrales con imágenes, radiografías, fósforo sérico, marcadores de recambio óseo, como enlaces cruzados de colágeno, osteocalcina y FAL, y estudios de localización. Los estudios de localización no deben hacerse para hacer diagnóstico o para terminar tratamiento, pero sí deben realizarse después de que se haya tomado una decisión de cirugía. Se puede hacer con eco, TAC o RES. Sobre el tratamiento tenemos dos opciones, el tratamiento quirúrgico y el no quirúrgico. El quirúrgico es la paratiroidectomía y el no quirúrgico tenemos las medidas preventivas y las farmacológicas. Las medidas preventivas están acá mencionadas, son evitar los factores contribuyentes a la hipercalcemia, actividad física, hidratación e ingesta moderada de vitamina D. Entre las farmacológicas tenemos varias opciones. La primera son los bifosfonatos,
que sean en pacientes con hiperparaprimario y osteoporosis o con baja densidad mineral ósea. El más estudiado es el dendronato. Si bien sean los pacientes con osteoporosis, siempre de primera línea o tratamiento de elección es la paratiroidectomía en estos pacientes. Después tenemos los calcimiméticos, el Cinacalcet, que es el único que está disponible, que se da en pacientes que no pueden someterse a cirugía y tengan una hipercalcemia sintomático grave, una dosis de 30 miligramos 2 veces al día. Y también se usa la asociación de los dos mencionados en pacientes con hipercalcemia grave y densidad mineral ósea baja que no se pueden operar. Otra opción son los tratamientos hormonales, teniendo en cuenta los riesgos significativos asociados a la terapia de estrógeno y progestágeno. Entre ellos están los mayor riesgo de cáncer de mama, de ACV, de enfermedad cardiovascular, y se pueden usar para reducir la resorción ósea en mujeres posmenopáusicas con hiperparaprimaria. Bueno, no es de primera línea por los efectos adversos que ya mencioné. El raloxifeno es un modulador selectivo del receptor de estrógeno, útil en la prevención y tratamiento de la osteoporosis, pero tampoco es de primera línea. Y el denosumab se utilizó con éxito para tratar la hipercalcemia resistente en los pacientes con cáncer de paratiroides, y el fármaco este puede tener un potencial en mejorar el hueso en los sitios corticales en donde impacta la PTH. Está todavía en fase de investigación, pero se ha utilizado y ha dado buenos resultados. Ahora vamos a hablar un poco sobre hiperparatiroidismo secundario. Bueno, el hiperparasecundario es una hiperplasia adaptativa de la glándula paratiroidea con el consiguiente aumento de la secreción de PTH. Es una característica de la enfermedad renal crónica que comienza tempranamente en el curso de la enfermedad, pero va empeorando a medida que disminuye la función renal. Y se produce en respuesta a la siguiente serie de anomalias. En primer lugar, al aumento de la retención de fosfato, que en principio no están elevados en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, debido a que se produce una disminución de la reabsorción mediada por el PTH y por el factor de crecimiento de fibroblastos, pero luego el hiperpara se hace desadaptativo y desarrolla la hiperfosfatemia, también por una disminución de la actividad del calcitriol, que cae debajo de lo normal cuando el filtrado es menor a 60 mililitros, y la retención de fosfato puede suprimir directamente la síntesis de calcitriol al inhibir la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa. También otra anomalía son los trastornos del equilibrio de calcio, que la hipocalcemia sabemos que es común en los pacientes con enfermedad renal crónica y contribuye al aumento de secreción de PTH y remodelado óseo normal. Y por último, el aumento del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que este factor es secretado por los osteocitos y los osteoblastos, y en los pacientes con enfermedad renal crónica también puede estar aumentado debido a una disminución del aclaramiento. Y la función de este factor es mantener las concentraciones de fosfato sérico normal, reduciendo la reabsorción renal y reduciendo la reabsorción intestinal de fosfato. Las principales manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo secundario son a nivel óseo, y entre las manifestaciones que podemos encontrar son la cistitis fibrosa quística, que se caracteriza por un elevado recambio óseo, la enfermedad ósea dinámica, al contrario, se caracteriza por un bajo recambio óseo, pero vienen pacientes que ya están en diálisis, la osteomalacia, que se caracteriza también por un bajo recambio óseo en combinación a una mineralización anormal. El tiempo de demora en mineralización se prolonga más de 100 días en comparación al menos de 35 en los sujetos normales. En un primer momento esto se debía a la deposición de aluminio en el hueso, pero la incidencia de osteomalacia disminuyó mucho con el abandono de quelantes a base de aluminio. Después está la enfermedad urémica mixta o enfermedad osteourémica, que se caracteriza por un recambio alto-bajo y por una mineralización anormal. Tiene una patogenia única y ocurre en pacientes en diálisis a largo plazo. Se presenta como quistes óseos que resultan de depósitos de amiloides. A pesar de que las lesiones son progresivas y los síntomas y signos debidos a los diversos trastornos óseos como fracturas patológicas o dolor, generalmente no se producen hasta que el paciente ya se encuentra en diálisis, pero los cambios subclínicos de la remodelación comienzan temprano en la enfermedad renal crónica. Y por último, tenemos las calcificaciones extraesqueléticas, principalmente la vascular, que es común en pacientes en diálisis y en pacientes con enfermedad renal crónica no diálisis. Y los principales factores de riesgo incluyen la edad en que comenzó la diálisis,
la hiperfosfatemia y un balance neto positivo de calcio y fosfato. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento médico. En primer lugar, hay que tratar la hiperfosfatemia mediante la restricción de fosfato en la dieta y mediante la utilización de quelantes de fosfato en los pacientes que persisten con niveles elevados persistentemente a pesar de la restricción dietética. La hipocalcemia no se debe tratar en los casos leves y asintomáticos, pero en caso de ser moderada severa, se hace con carbonato de calcio, un comprimido 3 veces al día con las comidas. Tenemos que tener en cuenta que la excreción de calcio se reduce en la enfermedad renal crónica debido a una carga filtrada reducida de calcio, y la combinación de una mayor ingestión con la disminución de la excreción pueden conducir a un balance de calcio positivo. Por otro lado, hay que tratar la deficiencia de vitamina D, reponiéndola en los pacientes con enfermedad renal crónica, excepto en pacientes que tienen hiperfosfatemia, hasta lograr el control de fosfato, y en pacientes que tienen hipercalcemia. La dosis preferida es de 0,25 microgramos 3 veces por semana. Y se ajusta la dosis manteniendo una PTH menor a 150. Otro punto a tener en cuenta es tratar el hiperparatiroidismo persistente y progresivo con calcitriol a la mayoría de los pacientes que tienen PTH mayor a 2,3 o a 3 veces el límite superior del ensayo. No se utilizan en estos pacientes suplementos de vitamina D como el colecalciferol y el ergocalciferol para suprimir la PTH en ausencia de una deficiencia documentada de vitamina D, y no se utilizan calcimiméticos para suprimir la PTH en pacientes con enfermedad renal crónica. Aunque se reduce la PTH, se asocia a hipocalcemia y aumento de la excreción urinaria de calcio y aumenta en los niveles séricos de fosfato. Sobre el tratamiento quirúrgico, los pacientes que deben someterse a paratiroidectomía pueden ser los pacientes sintomáticos, eh, quienes tienen un hiperpara severo, a pesar del tratamiento médico óptimo, definiendo el tratamiento óptimo, aquel que tiene quelantes de fosfato, análogos activos de vitamina D y calcimiméticos. También deben someterse a cirugía los pacientes con hipercalcemia e hiperfosfatemia refractaria, que son las razones más frecuentes de paratiroidectomía. Aquellos pacientes que tengan dolor, prurito y miopatía, que tengan calcifilaxis, teniendo en cuenta que la arteriolopatía urémica calcificada se asocia con hiperpara severo, y en caso de pacientes asintomáticos, con PTH mayor a 1000, que sea refractaria a las terapias médicas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre hiperparatiroidismo terciario. Bueno, esta enfermedad se produce en pacientes con enfermedad crónica terminal que desarrollan PTH elevadas y se asocian a hipercalcemia, y es el resultado de una hiperplasia paratiroidea grave con una secreción autónoma de PTH que no responde a la concentración plasmática de calcio. Se produce una disminución de la expresión del receptor sensible a calcio, dando como resultado una falta de supresión de PTH al aumentar tanto el calcio como los análogos de vitamina D. Y este estado de estimulación prolongada del crecimiento de las células paratiroideas en pacientes con enfermedad renal crónica da como resultado una hiperplasia nodular. El tratamiento es el mismo que el hiperparatiroidismo secundario. Ahora vamos a hablar de hipoparatiroidismo. Las causas del hipoparatiroidismo pueden ser quirúrgico, autoinmune, genético o otras. El más frecuente es el hipoparatiroidismo postquirúrgico. Puede ocurrir después de una cirugía de tiroides, paratiroides, cáncer de cabeza y cuello. Puede ser transitorio, con recuperación en días, semanas o meses. También puede ser permanente o incluso intermitente. Bueno, como dije recién, es el más frecuente, y el permanente ocurre particularmente cuando el bocio es extenso y los puntos de referencia anatómicos se desplazan, y en estos casos, bueno, es más factible de provocar una paratiroidectomía iatrogénica. Y el transitorio puede deberse a la manipulación del riego sanguíneo, la extirpación de una o más glándulas durante la cirugía, y el intermitente puede ser por una disminución de la reserva paratiroidea. Por otro lado, tenemos el autoinmune, que es parte del síndrome autoinmune poliglandular tipo 1, y se han notificado anticuerpos activadores del receptor sensible a calcio en pacientes con hipopara adquirido aislado y en pacientes con hipopara asociado a este síndrome autoinmune poliglandular.
Suele aparecer en la infancia o en la adolescencia y se produce una destrucción inmunomediada de las glándulas, resultando en un hipopara permanente. También hay trastornos genéticos asociados a un desarrollo anormal de las paratiroides y otras causas que pueden ser producidas por una destrucción de la glándula son muy raras, pero puede ser la irradiación, las enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, los granulomas o el cáncer metastásico. Las manifestaciones clínicas se pueden diferenciar en agudas y graves. Las agudas, tenemos la tetania leve con un entumecimiento perioral, parestesias de manos y pies, calambres, la tetania severa, se encuentra el espasmo carpopedal, el laringoespasmo, convulsiones focales y generalizadas, y características de hipocalcemia latente, tenemos el Trousseau y el Chebostek. El sello distintivo de la hipocalcemia es la tetania, que es un trastorno caracterizado por irritabilidad neuromuscular. Y bueno, como dije recién, los hallazgos físicos clásicos de la tetania latente son los signos de Trousseau y Chebostek. Y entre las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia crónica tenemos el extrapiramidalismo, que se produce por calcificación de los ganglios basales, y estos pacientes desarrollan parkinsonismo u otros trastornos del movimiento como distonías, hemibalismo, coriotetosis, crisis oculógira o demencia, mientras que otros están asintomáticos. También tienen hipoplasia dental, falla de la erupción dentaria, esmalte defectuoso, dientes cariados. También tienen manifestaciones ectodérmicas, con piel seca, hinchada, áspera, cabello quebradizo, escaso, alopecia en parches. Y todas estas anomalías, también como las esqueléticas, con el aumento de la densidad ósea, osteosclerosis, engrosamiento cortical, se correlacionan con la gravedad y la cronicidad de la hipocalcemia. El diagnóstico del hipoparatiroidismo secundario se hace a través de una hipocalcemia persistente, dosaje de una hormona paratiroidea baja o inapropiadamente normal, hiperfosfatemia en ausencia de hipomagnesemia, ya que la hipomagnesemia causa hipocalcemia al inducir resistencia de PTH, por lo tanto es una causa reversible asociada a una PTH baja o inapropiadamente normal. Y para los pacientes con sospecha de hipopara autoinmune, algunos expertos miden los anticuerpos antiglándula paratiroide. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, aumentar y mantener las concentraciones de calcio en el rango normal bajo y prevenir el desarrollo iatrogénico de cálculos renales. Esto se hace a través de suplemento con calcio oral o intravenoso y calcitriol oral, que debe administrarse en base a los resultados de los dosajes de laboratorio y a la presencia de síntomas. Y los pacientes con déficit de vitamina D, sometidos a una paratiroidectomía, tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome del hueso hambriento. El síndrome del hueso hambriento ocurre con mayor frecuencia en pacientes hiperparatiroideos que tienen una enfermedad ósea antes de la operación, debido a un aumento crónico de la resorción ósea inducida por los niveles altos de PTH. En estos pacientes el hueso desmineralizado absorbe con mayor avidez el calcio después de la cirugía y se requiere un suplemento de calcio para mantener las concentraciones de calcio sérico normal. Ahora vamos a hablar un poco sobre el pseudohipoparatiroidismo. Es un trastorno genético poco frecuente que es causado por una falta de respuesta a la hormona paratiroidea. En el laboratorio hay hipocalcemia y niveles altos de fosfato en la sangre. Se hereda de forma autosómica dominante, tienen varios tipos, se clasifica en 1 y 2, y a lo del 1 se clasifica en 1A, que es el más conocido, la llamada osteodistrofia hereditaria de Albright, en donde hay estatura baja, cara redonda, huesos de la mano cortos. El diagnóstico se hace por exámenes de sangre, midiendo el calcio, el fósforo, la PTH, pruebas genéticas, imágenes y electroencefalograma. Y el tratamiento se basa en suplementos de calcio y vitamina D. Hay una imagen de estos pacientes con la osteodistrofia hereditaria. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre trastornos del calcio. Sobre la hipercalcemia. Bueno, las causas de hiperparatiroidismo se pueden dividir en dos grupos, las mediadas por PTH y las no mediadas por PTH. Entre las mediadas por paratiroides tenemos el hiperpara primario,
las variantes heredadas, el hiperparaterciario y la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Es una patología autosómica que se hereda de manera autosómica dominante, una mutación que termina en una pérdida de la función del receptor sensible a calcio en las células paratiroides y en los riñones. Esto conlleva una hipercalcemia leve, una hipocalciuria por el aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo renal, magnesio alto y PTH alto. La mayoría de estos pacientes tienen síntomas leves de hipercalcemia y no requieren tratamiento. Entre los mediados por paratiroides, el más frecuente es la hipercalcemia de malignidad. Sabemos que la hipercalcemia es relativamente común en pacientes con tumores, con cáncer, ocurre en un 20-30% de los casos, y es la causa más común de hipercalcemia en el ámbito hospitalario. Se produce en pacientes con tumores sólidos como hematológicos, y los cánceres más comunes asociados a hipercalcemia son el de mama, el de riñón, de pulmón y el mieloma. La hipercalcemia se produce por tres mecanismos. Uno, por el aumento de la proteína relacionada a PTH, el otro por el incremento del calcitriol, y el último por las metástasis osteolíticas y citocinas locales. La secreción de la proteína relacionada a PTH se produce en un 80% de los casos, se produce en casos de enfermedad avanzada y con un pronóstico precario. La proteína relacionada al PTH es un producto génico normal expresado por una amplia variedad de tejidos neuroendocrinos, epiteliales y derivados del mesodermo. En el laboratorio podemos hallar una proteína relacionada al PTH elevada, una PTH sérica muy baja o suprimida por esta proteína relacionada, y un calcitriol normal abajo. El otro mecanismo son las metástasis osteolíticas, que representan un 20% de los casos de hipercalcemia de malignidad. La inducción de la osteolitis local por las células tumorales es común con algunos tumores sólidos que son metastásicos al hueso y con mieloma múltiple. Y bueno, el tumor sólido que con mayor frecuencia produce hipercalcemia por este mecanismo es el cáncer de mama. En el laboratorio los hallazgos que podemos tener son una PTH sérica intacta, baja o suprimida, un calcitriol bajo o normal, una proteína relacionada a PTH normal o baja, y metástasis esqueléticas extensas o infiltración medular. Y por último, el tercer mecanismo es el aumento del calcitriol. Este se produce a causa de que es la causa de casi todos los casos de hipercalcemia en el linfoma de Hodgkin y un tercio de los casos de linfoma no Hodgkin. En el laboratorio los hallazgos que vamos a encontrar son una elevación del calcitriol, PTH intacta baja o suprimida, y suele responder a tratamiento con glucocorticoides. Bueno, y otra causa de hipercalcemia, no derivada del PTH, se produce en las enfermedades granulomatosas. Es una causa rara y se produce por una producción excesiva idiopática de calcitriol, y en estos pacientes tienen concentraciones séricas elevadas de enzima convertidora de angiotensina y calcitriol y un presunto aumento de activación macrofágica. La hipercalcemia, bueno, como dije recién, responde a glucocorticoides, pero se requiere un tratamiento continuo. Bueno, otras causas de hipercalcemia, podemos tener fármacos y otras patologías endocrinas. Entre los fármacos que más producen hipercalcemia tenemos los diuréticos tiacídicos, que producen una disminución en la excreción urinaria de calcio. Este efecto es útil en los pacientes que tienen nefrolitiasis cálcica o hipercalciuria, y rara vez causa una hipercalcemia, pero sí puede producirla en pacientes que tienen un hiperpara subyacente. El litio, en los pacientes que consumen medicamentos con litio desarrollan una hipercalcemia leve debido a una mayor secreción de la hormona paratiroidea por un aumento en el punto en el cual el calcio inhibe la PTH. Después, entre otras causas, tenemos el hipertiroidismo. En un 15 o un 20% de los pacientes tirotóxicos, por un aumento en la resorción ósea mediada por la hormona tiroidea, presentan hipercalcemia. Después también en el feocromocitoma, esta hipercalcemia puede responder a dos mecanismos. Uno puede ser por un hiperparatiroidismo concurrente a una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, o la otra es por el feocromocitoma en sí, debido a una producción de la proteína relacionada a la PTH. Por último, la insuficiencia suprarrenal eh, puede producirse un aumento en la resorción ósea, también por la contracción de volumen, por un aumento en la reabsorción de calcio en los túbulos,
por hemoconcentración y quizás también aumento de la unión de calcio de las proteínas séricas. Las manifestaciones clínicas pueden ser renales, gastrointestinales, musculoesqueléticas, neurológicas o cardiovasculares. Acá yo las dejo escritas. Los pacientes con hipercalcemia leve, con un calcio por encima del límite superior, pero menor a 12, pueden estar asintomáticos o pueden informar síntomas inespecíficos como estreñimiento, fatiga, depresión. Un calcio moderadamente alto, de 12 a 14 miligramos por decilitro, puede tolerarse bien de manera crónica, mientras que un aumento agudo de estas concentraciones pueden causar síntomas marcados, que incluyen poliuria, polidipsia, deshidratación, anorexia, náuseas, debilidad muscular y cambios en el sensor. En los pacientes con hipercalcemia grave, con un calcio mayor a 14, a menudo hay una progresión o profundización de estos síntomas. El tratamiento va a depender del grado de hipercalcemia que tengan. La hipercalcemia leve, por lo general los pacientes son asintomáticos o levemente sintomáticos. Tienen un calcio total corregido por albúmina menor a 12 miligramos por decilitro y no requieren tratamiento inmediato. La terapia adicional depende principalmente de la causa. Sin embargo, se debe advertir que deben evitar los factores que puedan agravar la hipercalcemia, como los diuréticos tiacídicos, el carbonato de litio, la depleción de volumen, el reposo prolongado en cama y una dieta rica en calcio. Eh, Después tenemos los pacientes con hipercalcemia moderada, que estos individuos pueden ser asintomáticos o levemente sintomáticos con una hipercalcemia crónica moderada y pueden no requerir tratamiento. En casos de hipercalcemia grave, los pacientes tienen un calcio corregido mayor a 14 miligramos por decilitro y requieren un tratamiento más agresivo. Eh, También los pacientes con un aumento agudo del calcio sérico a niveles más moderados que tienen cambios de sensorio también requieren una terapia más agresiva. Bueno, dentro del tratamiento tenemos varias opciones. Aquí hay un gráfico sacado del UpToDate donde están eh, mencionadas las intervenciones, el modo de acción, el inicio y la duración de la acción. Entre las principales medidas tenemos la expansión de volumen con solución salina isotónica a una velocidad de 200 a 300 mililitros hora, que luego se ajusta para mantener una diuresis de 100 a 150 mililitros hora. A esto se le debe agregar bifosfonatos, entre los cuales tenemos el ácido soledrónico, que se administra 4 miligramos endovenosos en 15 minutos, o padmironato de 60 a 90 miligramos durante 2 horas. Bueno, estos dos es preferible el primero porque revierte la hipercalcemia relacionadas a malignidad. Después tenemos la administración de calcitonina de salmón, la dosis es de 4 unidades internacionales por kilo, debiendo repetirse la medición de calcio en varias horas. Si hay buena respuesta, el paciente puede decir que es sensible a la calcitonina y se puede repetir la dosis cada 6 a 12 horas. Y los pacientes pueden desarrollar taquifilaxia a las 24 o 48 horas, por lo cual la terapia se limita a un periodo corto de tiempo y luego se suspende. Bueno, después tenemos en ausencia de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, no se recomienda el tratamiento con diuréticos de ASA para aumentar la excreción de calcio debido a las posibles complicaciones y la disponibilidad de fármacos que inhiben la resorción ácida. Después también podemos usar los glucocorticoides, por ejemplo la prednisona, una dosis de 20 a 40 miligramos día, suelen reducir las concentraciones séricas de calcio en pacientes con enfermedades granulomatosas crónicas y en pacientes que tengan linfoma ocasionalmente. De esta manera se disminuye la absorción intestinal de calcio mediada por calcitriol. Y para los pacientes con hipercalcemia, en los que los bifosfonatos están contraindicadas, eh, debido a insuficiencia renal grave, el denosumab se puede administrar al mismo tiempo que la calcitonina. También tenemos los agentes calcimiméticos, que actualmente solo se dispone del Cinacalcet, que también hablamos en diapositivas anteriores. Reduce la concentración sérica de calcio en pacientes con hipercalcemia grave debido a carcinoma de paratiroides y en pacientes en hemodiálisis con calcio y fosfato elevado. Y también en hiperparatiroidismo secundario. Bueno, y por último, la diálisis, la hemodiálisis con poco o nada de calcio en el líquido de diálisis y la diálisis peritoneal son terapias eficaces para la hipercalcemia y son tratamientos de último recurso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hipocalcemia.
Bueno, las causas de la hipocalcemia se pueden dividir en PTH baja y PTH alta. Las causas con PTH baja o cursan por hipoparatiroidismo, bueno, ya hablamos anteriormente que la más frecuente es la postquirúrgica, pero también tenemos la autoinmune, por desórdenes genéticos, la infiltración de la glándula o la destrucción por radiación. También el síndrome de hueso hambriento y la infección por HIV. Hay dos situaciones que no están contempladas acá en este gráfico porque no se tratan de hipocalcemias propiamente dichas, que son la hipoalbuminemia y los trastornos ácido-base. Sabemos que una parte del calcio albúmina, por lo tanto una hipoalbuminemia va a producir alteraciones en el dosaje de calcio, y por otro lado el pH puede alterar la constante, el equilibrio del complejo albúmina-calcio, sabiendo que la acidosis reduce la unión y la alcalosis la potencia. Bueno, y en esta parte están las causas de hipocalcemia causadas por una PTH alta, que sería un hiperpara secundario a respuesta a la hipocalcemia. Entre las causas principales tenemos el déficit o resistencia a la vitamina D, que puede estar producido por múltiples causas. Entre las más frecuentes tenemos una ingesta o absorción deficiente, una disminución en la síntesis cutánea, cirrosis con la principal causa de una hidroxilación defectuosa, la pérdida de proteína unión a la vitamina D en el síndrome nefrótico, y bueno, acá hay otras mencionadas que no son tan frecuentes. Otras causas de hipocalcemia que podemos mencionar son la depresión de magnesio, que bueno, la hipomagnesemia puede producir resistencia a la hormona paratiroidea, la enfermedad renal crónica, la hiperfosfatemia, en la pancreatitis aguda también hay hipocalcemia por la saponificación, bueno, por la producción de jabones de calcio en la cavidad abdominal, también en los cánceres con metástasis osteoblásticas. Algunos pacientes tienen estas metástasis generalizadas, principalmente los pacientes con cáncer de mama o de próstata que cursan con hipocalcemia. Y la presunta causa puede ser el depósito de calcio en el hueso recién formado alrededor del tumor. Pues también la sepsis o la enfermedad grave, se acerca un 80 o un 50% de los casos. Los bisfosfonatos, bueno, entre las drogas que más producen hipocalcemia, es cuando se usan a dosis altas, especialmente los bisfosfonatos potentes como el ácido zoledrónico, y en pacientes con deficiencia subyacente de vitamina D. También el uso de calcimiméticos como el cinacalcet eh, puede dar como resultado una inhibición aguda de la liberación de hormona paratiroidea y resultar en hipocalcemia. Y por otro lado, los contrastes que se utilizan con frecuencia y bueno, es rápidamente reversible, ya que el gadolinio se secreta en la orina y el paciente no presenta signos de hipocalcemia. La clínica ya la mencionamos cuando hablamos de hipoparatiroidismo, la dejo forma recordatorio acá. Sabemos que lo característico es la tetania. Bueno, en esta diapositiva podemos ver un algoritmo terapéutico de hipocalcemia en pacientes sin enfermedad crónica, empezando por los síntomas. Si tiene algún síntoma, el tratamiento es endovenoso. Inicialmente se puede infundir calcio endovenoso, es decir, con gluconato cálcico, 1 o 2 gramos o el equivalente de 90 a 180 miligramos de calcio elemental en 50 mililitros de dextrosa al 5% o una solución salina normal durante 10 a 20 minutos. Esto puede repetirse de 10 minutos a 60 minutos si es necesario para resolver los síntomas. Y después debe seguir una infusión lenta de calcio en pacientes con hipocalcemia persistente. En pacientes que no tienen síntomas o tienen síntomas leves, se debe dosar el nivel de calcio. Si es menor a 7,5, bueno, se debe proseguir con la misma conducta que si fuese sintomático. Si es mayor a 7,5 y es capaz de ingerir calcio vía oral, se debe aportar calcio bueno, por vía enteral, inicialmente 1,5 a 2 gramos de calcio elemental, administrados como carbonato de calcio o citrato de calcio, en dosis divididas. Los pacientes con déficit de vitamina D o hipoparatiroidismo también requieren suplementos de vitamina D, que también permiten una dosis más baja del suplemento de calcio. Y en pacientes con hiperparatiroidismo se requiere inicialmente una monitorización semanal de hipoparatiroidismo, perdón, una monitorización semanal del calcio sérico y urinario y el fosfato sérico hasta que se alcance una concentración estable
el extremo inferior del rango normal, aunque sea, y a partir de entonces se debe seguir en intervalos de 3 a 6 meses y eso es suficiente. Bueno, muchas gracias.